tardes, jóvenes. Son las 13 horas. Vamos a dar inicio a la clase de Administración Financiera 2. Como por suerte para ustedes, hoy no hubo examen, más que solo clase. Espero que les esté yendo bien en sus parciales. Como los han estado viendo, están bien, están estudiando bien. Espero que sea así. Entonces, vamos a tratar de avanzar con el curso del contenido de Administración Financiera 2. ¿Algún comentario o algo que me tengan que decir, jóvenes, antes de que dé inicio? Primero quiero saber si sí me están escuchando al otro lado, solo para confirmar, por favor. Ya no hay ruido, ¿no? Usted no estaba en el curso anterior, ¿verdad? Dice Diana, dígame, ¿cuál es su comentario? Estaba clavando el vecino. El ruido que ustedes escuchaban desde hoy era porque el vecino estaba clavando no sé qué cosa por ahí, estaba martillando. Según tengo entendido, Diana, de que sí, el primer parcial no se lo hizo, el segundo le vale por según entendido. Bueno, entonces, como ya no hay mayores comentarios, más que solo los de Diana, donde explicaba sobre su nota del primer parcial, entonces, en resumen, creo que el segundo parcial le vale por primero y segundo, ¿verdad? Ya con relación a su nota, ya es la universidad la que va a tomar eso en cuenta. La razón es porque nosotros ya no ingerimos en notas. Nosotros ya no tenemos mayor cosa que ver con el tema de las notas ni con el tema de los exámenes. Solo pasamos la información y es la universidad la que se encarga de dar las notas y todo. Ellos van a sacar toda la información. Por ejemplo, yo no sé si ahorita les están dando de una vez su nota de examen. Alguien que me cuente cómo les está yendo, si ya les están dando su nota de una vez o no va. Bueno, que también no sé cómo estaba el tema también. Sí, hay algunos correos de que algunos tenían problemas de que no habían pagado o que estaban cobrando mora, algo así. Espero que sus problemas sean solucionados, ¿verdad? Entonces lo más importante es de que ustedes sigan avanzando con sus cursos. Sí les dieron la nota de una vez. O sea que por eso me anda preguntando usted si me vale por 2 porque usted sacó buenas notas. Perfecto. Ya vieron, pues la universidad está más eficiente que nosotros. Qué bueno. Y por lo visto todos están alegres. Bueno, entonces en vista vamos a avanzar con el contenido del curso. Cuéntenme si ya logran ver, si ya se ve en la pantalla, si ya logran ver la presentación de la semana 13. Ok, bueno, entonces jóvenes, vamos a
a continuar, como hoy no tuvieron examen conmigo, vamos a continuar con lo que es el contenido de la semana 13, Administración Financiera 2, el curso de TG 082. El tema que vamos a platicar hoy es Administración del Activo Circulante. Entonces, bien importante, ¿va, jóvenes? Hemos estado viendo cómo se maneja, en este caso, cómo ustedes como futuros administradores, yo creo que también tengo contadores. En clases solo teórico o también viene práctico. No les digo que es la universidad la quien hace el examen, no soy yo, es la universidad, ahí sí no les podría decir. Entonces, me imagino que va a ser de la misma situación, todos con papel y lápiz a la mano para hacer sus cálculos y lógicamente trasladar ahí. Si les piden un caso práctico de una razón, ustedes ya la tienen que hacer en ese momento y anotar la respuesta que crean que sea correcta. ¿Cómo se dice? Es prueba selectiva, ¿verdad? Entonces, miren, 2 más 2 es 5, 8, 20 o 10 o 4. Entonces ustedes hacen sus cálculos y automáticamente ponen la respuesta. Así de sencillo. Entonces, continuando con el curso, estábamos hablando sobre el tema de la administración del activo circulante. Ustedes se recuerdan todo lo que hemos desarrollado durante el contenido del curso fue relacionado a cómo poder hacer más rentables las operaciones de la empresa. Vimos lo que eran razones financieras, luego vimos la estructura de todos los estados financieros. Ahora vamos a ver lo que es la administración específicamente del activo circulante. Previo a ello, vamos a ver cuáles son los objetivos de la clase. El primero de ellos es proporcionar a los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala la importancia de la administración del activo circulante, así como su relación capital-trabajo. ¿Por qué tomamos en cuenta estas dos partes del estado financiero? Porque si ustedes saben, dentro del activo circulante vamos a manejar lo que es el efectivo. Se le llama activo circulante a esta parte del estado financiero porque está en constante movimiento. Alguien de ustedes podrá decir, entonces, ¿por qué no le pusieron activo en constante movimiento? No les podría decir por qué. Pero lo que sí les puedo decir es de que dense una idea que cuando le hablan de activo circulante, activo corriente o activo a corto plazo, estamos hablando que estas contienen a toda aquella cuenta que tiene movimientos en un periodo menor a 12 meses. Y dentro de ella encontramos una cuenta bien importante que es caja y bancos, donde se maneja el efectivo de la empresa, si quieren ver así. Entonces, nuestro enfoque va a ser hoy sobre esta parte del estado financiero. Y si ustedes se dan cuenta, en el primer objetivo lo relaciona con el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí se recuerdan de que el capital de trabajo es aquel que nos sirve a nosotros para poder seguir teniendo movimiento en la empresa, que la empresa siga cumpliendo con sus obligaciones. Entonces a esto se le llama capital de trabajo. Que estemos nosotros en constante movimiento o en constante cuentas con nuestros proveedores. Entonces, para que eso se dé, tenemos que estar pagando constantemente a nuestro proveedor para que nos dé mercadería, materias primas, y podamos tener esta relación comercial. Van a ver que estamos de esa manera. Otro punto importante dentro de lo que tiene la clase es la importancia de la administración financiera en saber ejecutar y administrar correctamente los recursos de la empresa. O sea, eso es como que quien dice, le dan a usted dinero en la empresa y dice hay que saberlo administrar, hay que saber hacerlo más rentable, y hay varias formas de poderlo realizar. Pero lo que quiero que tengan claro, que aquella vez sea parte del capital de trabajo, este se administra correctamente. Entonces, para entrar en clase, vamos a ver el tema de administración del activo circulante y veamos la administración del efectivo. Vamos a ver el extracto que dice la presentación. El recurso monetario se debe mantener a un nivel mínimo de efectivo. O sea que lo que les está queriendo decir acá es de que ustedes lo que menos tienen que tener dentro de caja es la menor cantidad de efectivo. Ojo, porque les está diciendo algo y ustedes van a analizarlo del otro lado. Dice, esto es debido a que no genera utilidades. Entonces lo que me está tratando de decir este párrafo es de que todo el dinero que yo tenga lo tengo que mandar al banco. ¿Por qué? Porque en el banco me genera intereses, no me está generando utilidades.
Sin embargo, no es conveniente para ninguna empresa estar en una situación en la cual no cuente con los fondos necesarios para responder a sus actividades. Entonces ya me está relacionando, sí tengo que tener efectivo, pero no todo, porque si me lo llevo todo, automáticamente me voy a tener para cumplir con sus obligaciones, y es necesario que la empresa cumpla con sus obligaciones. Entonces hay que analizar o hay que equilibrar la balanza. Por eso es de que ustedes como administradores del activo circulante deben de tener bien controlada esta parte. Pareciera algo sencillo, algo que no beneficia en ningún momento a la empresa, pero ya lo relaciona. Digan ustedes, si ustedes tuvieran dinero, no sé, 20,000 quetzales, 50,000 quetzales, veámoslo así sencillamente. Ustedes prefieren tenerlo en su casa o tenerlo en el banco a que les gane intereses. Entonces, si ustedes me responden ahorita o leyendo sus respuestas que ustedes ahorita están viendo, las que estudiaron, lo primero que me dicen, mire, yo a ese dinero, lo que hago mejor de que lo trato de invertir para darle vuelta. Tengo 20,000 quetzales, lo invierto y le doy vuelta a la placa. Perfecto. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Está utilizando ese dinero como capital de trabajo. ¿Por qué? Porque está dando movimiento para que la empresa siga creciendo. Por contraparte, usted está claro de que el dinero que tiene usted le sirve para poder cumplir con sus obligaciones y la otra parte la puede enviar al banco para que le genere por otro lado intereses. Perfecto. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Administrando adecuadamente el recurso monetario. Entonces me dice el extracto de que, sin embargo, no es conveniente por ninguna empresa estar en una situación en la cual no cuente con los fondos necesarios para responder sus actividades. Usted tiene ese dinero y lo mete a plazo fijo, sabe usted, por ser plazo fijo, usted no lo puede tocar durante cierto tiempo. ¿Qué sucede ahí? Que prácticamente se queda sin dinero para poder pagar sus obligaciones. Entonces, al final, usted tiene que analizar si eso es correcto o no es correcto para que usted pueda cumplir sus obligaciones dentro de la empresa. Invierte ese dinero, lo mete usted a un plazo fijo o lo mantiene en una cuenta que usted sabe que la puede utilizar para poder pagar sus obligaciones. Entonces, ese análisis lo tiene que hacer el administrador financiero. Ver cuáles son las prioridades de la empresa, ver cuándo ingresa dinero a la empresa, ver sus cuentas por cobrar. Todas esas partes que les estoy mencionando las vamos a ver porque son parte del activo circulante. Y entonces vamos a ver los tópicos importantes. En otras palabras, las razones para mantener los saldos de efectivo. ¿Por qué es importante tener saldos de efectivo? ¿Se recuerdan de que hablamos de que la empresa en su extracto inicial decía la empresa debe tener la más mínima cantidad de efectivo? Porque la gran cantidad de dinero la puede enviar al banco y el banco sea el que le pague intereses por ese dinero. Entonces, ¿cuáles son las razones para tener ahora saldo en efectivo? Bueno, transacciones ordinarias que maneja la empresa, pago de nóminas, allá dice compra de suministros, pago de impuestos. Entonces es indispensable que la empresa cuente con ese recurso monetario para poder cumplir con sus obligaciones, y ese recurso monetario lo va a tener en una cuenta que está en constante movimiento. No lo puede depositar a plazo fijo porque sabe que no va a poder cubrir con eso. ¿Qué pasaría si usted como financiero dice, no, fíjese que a mí me dijeron en la clase de administración financiera 2 de que todo el dinero lo tenía que mandar a una cuenta para que ganara intereses? Eso quiere decir que usted lo tiene que mandar a una cuenta a plazo fijo, y resulta que usted se queda sin plata y, por el peor de los casos, tiene que pagar impuestos. Si no tiene plata, automáticamente no va a poder pagar impuestos. Si no paga impuestos, se está recurriendo en multas, intereses por no pagar esos impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Estaría haciendo algo incorrecto en contra de los principios de la empresa. Otro punto importante es, no tiene plata porque lo mandó a plazo fijo. Usted tenía estipulado que iba a entrar dinero porque algunos clientes que le debían le iban a depositar, pero no le depositaron, entonces no tienen para pagar la nómina. ¿Qué pasa si usted no le paga a sus empleados? Es otra situación bien importante que hay que analizar. Por eso se vuelve un tópico importante o una razón para la que usted vea necesario mantener efectivo dentro de su empresa para poder cubrir sus obligaciones. Otro punto importante, saldos de compensación para los bancos. Resulta que en la actualidad la mayoría de empresas se manejan con documentos, cheques para poder cubrir sus obligaciones. Yo le quiero un cheque a alguien, esta persona va al banco y lo va a cobrar. Entonces es necesario que ese cheque tenga los fondos necesarios para cubrir el efectivo que dice el documento. Entonces, cuando nosotros hablamos de los saldos de compensación,
es importante que el financiero sepa cuánta plata hay en el banco para poder cubrir esas obligaciones. Tiene un equilibrio en las operaciones. Entonces es bien importante que exista una retribución hacia los bancos por los servicios prestados. Ojo con ello, porque el banco también, por todas las operaciones, en algún momento nos va a cobrar algún rubro por una cantidad por manejar esos fondos, porque se recuerdan que no son fondos a plazo fijo, ¿sí? Otro punto importante es necesidades imprevistas. Uno nunca sabe en qué momento puede tener una necesidad imprevista para cubrir ciertas obligaciones. Entonces es importante en las empresas estacionales o cíclicas. ¿Qué pasa con las empresas estacionales o cíclicas? Cuando nosotros hablamos de empresas estacionales o cíclicas, estamos hablando de aquel tipo de empresa que produce en ciertos periodos del año. Entonces es necesario de que tenga plata. Por ejemplo, ¿qué pasa con una empresa que produce artículos navideños? ¿Esa empresa trabaja todo el año o no? ¿Qué dicen ustedes? Otro ejemplo, las empresas que producen artículos escolares, dígase cuadernos, libretas, hojas, toda la gama de esos productos, ¿trabajan todo el año, sí o no? ¿Qué creen ustedes? A ver, los que están del otro lado, ¿me pueden contestar? Alguien que me conteste algo del otro lado, me pueda decir qué sucede en esas operaciones. Chini, sí. No sé si me están respondiendo la pregunta inicial donde yo les pregunté si me escuchaban y veían la presentación, pero sí, pero a ritmos diferenciados. Ok, bueno, entonces ahora les voy a explicar, porque ya todos me dijeron, sí trabajan todo el año. Entonces veámoslo desde el punto de vista financiero. ¿En qué momentos, por eso se dice empresas estacionales o cíclicas? Si yo les hablo de una empresa que produce alimentos para consumo básico, esa empresa trabaja todo el año. ¿Por qué? Porque todos comemos todos los días, 3 veces al día, en todo el año. Entonces, por ejemplo, esta empresa se encarga de vender arroz, frijol, huevos, maíz, campaína, leche, etcétera. Ustedes van y des en cuenta de que, veámoslo ahorita, a pesar de las situaciones que estamos viviendo, las tiendas se mantienen abarrotadas de todos nosotros queriendo comprar algo para poder consumir, porque es importante. Si no comemos nos debilitamos. Entonces es alimentos de consumo básico y consumo masivo, que eso siempre se va a vender, estando la situación en que esté. Entonces en este caso esas empresas producen todo el año. Ahora bien, ¿qué pasa con la empresa que vende artículos navideños? Por lo regular, su fuerte de ventas, si ustedes analizan la temporada, lógico, la mayoría me dice, mire, los artículos navideños para diciembre. No, para diciembre usted ya no quiere saber nada porque esa temporada ya pasó. Recuérdense que ustedes van a los supermercados y en septiembre, agosto, ya encuentran ustedes artículos navideños en las empresas, en los supermercados. ¿Qué sucede ahí? De que para que estos supermercados tengan ese suministro, tengan esos artículos navideños para la venta en agosto, septiembre, porque no van a dejar mentir que así ha sido siempre, deben de tener esa producción antes. Entonces las empresas están trabajando al 200% enero, febrero, marzo para poder trasladar esos productos
en agosto, septiembre a todos los supermercados, ¿verdad? Entonces, en la fecha en que están trasladando, agosto, septiembre, son los meses más fuertes para que estos artículos estén en distribución. Entonces, noviembre y diciembre, por decirles así, las empresas no tienen un buen tiempo, porque no es su temporada alta. Para esa temporada hicieron los artículos, para esa temporada produjeron, pero no necesariamente en esa temporada están trabajando. Con el tema de las librerías, ¿cuándo es su punto más alto? Algunos nos contestaron de que siempre van a estar produciendo, pero el punto más alto para que esas librerías tengan el producto en enero, en diciembre, enero, pasan trabajando posiblemente a partir de marzo, abril, mayo, junio. Tienen esa producción a lo más alto para que a finales de año, octubre, noviembre, todas las librerías tengan el suministro para que en diciembre o noviembre, por lo regular, ya puedan ir a consumir, a comprar todo lo que son útiles escolares para el siguiente año. Enero es el pico más alto en la cual deben de tener todos los productos. Por eso se llaman esas necesidades que son imprevistas, son importantes en aquellas empresas que son estacionales o cíclicas, que una vez al año o 2 veces al año están produciendo. Entonces, por eso es importante mantener el saldo efectivo para cubrir las necesidades en esas fechas. ¿Ok? Bueno, y entonces ahora veamos bien el ciclo del flujo de efectivo. Por el texto dice que el flujo de efectivo depende del patrón de pagos de los clientes. Bueno, ¿en qué consiste? En que usted va a consumir cuando tenga el dinero o cuando usted le pague la empresa. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes ahorita, ustedes ya les pueden haber pagado, algunos todavía les pagan el día lunes, pero en este caso el flujo de efectivo depende en muchas ocasiones de que nuestros clientes nos paguen lo que nos adeudan. Por eso es de que va muy relacionado cuentas por cobrar con ventas. Yo vendo, lógicamente sé que por esas ventas voy a recibir plata, pero ¿qué sucede cuando las ventas se vuelven ventas a crédito? Yo tengo que tener programado en qué fechas voy a estar recibiendo ese dinero, porque dependiendo de las fechas en que yo reciba ese dinero, voy a poder encarar mis obligaciones, pago a mis proveedores, pago a mis acreedores, compras de materias primas, todo lo que yo necesite para poder producir. Por eso es que el administrador financiero debe de tener bien claro esos puntos, esas partes en las que la empresa empieza a activarse por medio del ingreso del efectivo. Entonces en el texto dice, el flujo de efectivo depende del patrón de pagos de los clientes, de la velocidad de los proveedores y de los acreedores. ¿Por qué me relaciona la velocidad de los proveedores? Lo relaciona porque se recuerda que ustedes a sus proveedores les giran cheques. Y el flujo de efectivo, mientras más tiempo tenga usted efectivo en su cuenta, más tiempo va a tener usted para cubrir sus obligaciones. Entonces lo relaciona porque los proveedores, cuando ustedes les giran un cheque, el proveedor en ese momento, con días posteriores, ese cheque lo va a ir a cobrar. Entonces, dependiendo del tiempo que tenga ese dinero, ese no le va a servir para cubrir sus obligaciones. Lógicamente, el administrador financiero va a determinar con cuánta plata cuenta para poder cubrir sus obligaciones. Y luego me dice, al administrar el ciclo de flujo de efectivo es importante que los flujos de entrada y salida de fondos se sincronicen. Cuando me habla de sincronizar, lógicamente usted dice, yo tengo 100,000 quetzales en caja o en el banco. Eso me va a servir para pagarle a mis proveedores. Pero resulta que me viene una factura de un proveedor que es por 80,000 quetzales. Sé que tengo una planilla que ya la tengo que pagar el día de mañana y que la planilla es de 50,000 quetzales. Pero sé que tengo también otros clientes que hoy en la noche, hoy en el día, quedaron de depositarme 50,000 quetzales. Entonces, con ese depósito que yo tenga de hoy de mis clientes, yo voy a tener para cubrir la factura de mis clientes, que yo tengo, la factura de mis clientes de 80,000 y los 50,000 quetzales que tengo para pagar la planilla. Entonces es bien importante tener claro de esos tiempos para poder administrar el ciclo del flujo efectivo. ¿Por qué? Porque recuerden que el dinero ingresa, pero también va a salir para cubrir las obligaciones. Entonces ese análisis de tiempos el administrador financiero lo debe contemplar bien a menudo para que la empresa pueda cubrir con sus obligaciones y
y lógicamente no se mantenga con demasiado efectivo dentro de la cuenta de caja y bancos. Entonces por eso es de que abajo me relaciona las ventas, clientes, cuentas por cobrar, inventarios, forman parte de la base del flujo de efectivo. Y la razón es sencilla, las ventas, porque si usted vende va a recibir plata, que puede cubrir sus obligaciones. Los clientes, lógicamente, usted vendió un tiempo a crédito, y los clientes, de acuerdo a su programación, los clientes tienen que estar trasladando esos fondos, cumpliendo con sus obligaciones. Y más adelante vamos a ver el tema de la cobranza, porque hay clientes que aunque la fecha le haya llegado de pago, los clientes no cancelan. Entonces tiene que haber un manejo de cobranza para que ese dinero caiga a las arcas de la empresa y la empresa pueda administrarlos cumpliendo con sus obligaciones. Y me habla también de inventarios, porque lógicamente yo tengo que abastecerme de mercadería. ¿Para qué? Para poder seguir vendiendo. Y entonces, cuando hablamos del ciclo de flujo de efectivo, estamos hablando con cuánto dinero tengo que contar en mi operación para cubrir mis obligaciones. Y ya les hice el ejemplo de la factura de los 80,000 de mi cliente, de los 50,000 de la planilla, de los 100,000 quetzales que yo tenía en el banco para cubrir esas obligaciones. No me alcanzaba, pero sabía que tenía un cliente que tengo un cliente que me va a depositar hoy 50,000, con eso yo logro cubrir esas obligaciones. A eso se refiere el ciclo de flujo efectivo. ¿Cómo voy a manejar esos recursos para poder cumplir con mis obligaciones? Y en esa operación hay una palabra que se llama el flotante. Y el flotante no es más que el periodo entre el pago de un cheque y el periodo de débito del banco. En el momento que yo tengo el dinero, puedo cumplir con mis obligaciones. En el momento que el proveedor va y cobra ese cheque, automáticamente me descapitaliza, por decirlo así, y yo tengo que tener bien claro de que con lo que me quede en el banco, yo tengo que analizar qué es lo que puedo cubrir y qué es lo que no puedo cubrir de las obligaciones. Y entonces, entre esa operación, nosotros le llamamos la compensación del cheque. ¿Qué es la compensación? Bueno, usted quiere un cheque a nombre de un banco XY y resulta que la persona a quien usted le pidió ese cheque de ese banco lo deposita en otro banco. Entonces ahí se recuerdan que es un proceso en que el banco lleva los cheques a la casa de cambio o al lugar donde se reúnen todos los bancos para poderse trasladar los cheques y poderlos compensar. Entonces tarda un lapso de 48 horas para poder debitar el dinero a la persona que le emitió ese cheque. A esa operación se le llama compensación, porque no lo va a tener en el momento, sino que primero se analiza el documento, se confirma y hablan a la otra cuenta. A eso se llama compensación. Bueno, luego me dice lo que les hablaba, mejoras de la cobranza y los desembolsos. Eso es bien importante a la hora de realizar la operación. Vamos a ver qué decía Jenny con de año, titulares enero, febrero, día del cariño, marzo, Semana Santa, mayo, Día de la Madre, día de junio, Día del Padre, y así sucesivamente. Cada producción tiene sus fechas, ¿ok? Y el comercio de todo el año. Gracias. Bien. Vázquez, depende del tipo. No, si era lo que necesitaba, pero eso era que yo les hacía una de las fechas que tiene fecha o baja de ¿qué dice? No escucho su respuesta, vamos a ver, o no leo su respuesta que están escribiendo. Cuando les hablo de combustible, lógicamente el combustible se mantiene todo el año. ¿Quién no consume, no sé, llegar a tener vehículo? ¿Quién no consume combustible para que su vehículo o su motor siga trasladándose de un lado para otro? Creo que todos los años, aunque estemos en situaciones difíciles, por lo menos
llega un momento en que le echamos gasolina al vehículo para poder instalar una advertencia. Entonces, este es un producto que prácticamente se mantiene todo el año. Entonces, era un ejemplo con relación al tipo de negocio en las fechas donde se tiene una emergencia económica. Bueno, establecer configuraciones de varios centros de cobro en diferentes lugares y adoptar el sistema de transferencia de fondos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es la forma en la que usted puede cobrar indirectamente sin enojarse con sus clientes, sin tener que llamarle? Esa es una forma de cobranza, justamente. Pero la otra forma de cobranza en la cual uno procede sin ningún problema es ponerle a disposición al cliente, por ejemplo, bancos que queden cerca, financieras que queden cerca para que puedan y poder pagar, porque a veces no, mire, pero dice que a mí no me quedan paneles con eso. Entonces, cuando da mejor facilidad para que pueda reintegrarnos en dinero por el producto que se llevó. Entonces, en algunos casos, algunas empresas lo que hacen es, mire, usted va a llevar el crédito, sí, le voy a traer un talonario de pagos para que usted se pueda acercar. Si no lo puede hacer directamente acá, puede pasar a estos bancos en los cuales ustedes en estas cuentas pueden hacer sus depósitos. Esa es una manera indirecta de poder controlar sus cobranzas. Aún así, puedan ser que hayan clientes que realmente no pagan en fecha por una u otra razón. Entonces, lo que nosotros, o lo que se trata de manejar acá con este concepto es que para mejorar la cobranza se deben establecer configuraciones de varios centros de cobro en diferentes lugares, que era lo que les hablaba, y adoptar el sistema de transferencia de fondos. Ahora, en la actualidad, por ejemplo, los bancos se mantienen cerrados, a diferencia de que muchos de nosotros acudíamos a un centro comercial para poder hacer nuestros pagos, ya es un poquito difícil. Y se complica más porque los pocos bancos que están abiertos, todos estamos abarrotando los bancos haciendo colas para poder ir a cambiar. Entonces, el mecanismo que dice acá, el sistema de transferencia de fondos, es otra forma de cómo poderle hacer más fácil la vida a nuestros clientes. Mire, fíjense que ya no, el talonario ya no va a ser útil. ¿Sabe qué? Lo que tienen que hacer ustedes con la cuenta que usted maneje, usted se puede adherir por medio de un convenio, puede hacer sus traslados o sus pagos en fecha a nuestra cuenta sin ningún problema, sin necesidad que vaya a hacer cola a un banco, sin necesidad de que se estrese en el tráfico, simple y sencillamente ustedes en su casa lo pueden realizar. Entonces le estamos dando a nuestro cliente una mejora para poder realizar sus pagos, y nosotros estamos mejorando en el tema de cobranza para que el dinero pueda caer a nuestras cuentas en tiempo y nosotros tener aquella palabra del ciclo del flujo de efectivo, tenerlo nosotros en tiempo para que no corramos ningún riesgo a la hora de que tengamos que cubrir una obligación. Bueno, y también, como hablábamos de la transferencia de fondos, automáticamente hablamos de la transferencia electrónica de fondos. ¿En qué consiste? Dice que los fondos se movilizan por medio de terminales de ordenadores sin necesidad de cheques. Entonces, en este caso, era relacionado o tiene algo que ver con relación al tema de transferencia de fondos, en la cual nosotros ya no giramos cheques, simplemente por medio de un ordenador, yo le traslado a la otra empresa el dinero que tendría que cancelar el proveedor, o viceversa, un cliente puede trasladarme dinero de una deuda que tenga a mi cuenta por medio de un ordenador. También las cámaras de compensación automatizadas ACH, que en este caso creo que ya todos la conocemos, simplemente es una compensación electrónica en la cual de mi cuenta bancaria, Banco XY, yo puedo trasladar a otro banco por medio de una transferencia automatizada. Sirven para realizar transferencias entre instituciones financieras y entre cuentas. Otra actividad que tal vez ustedes no sé si la conocen, es el SWIFT. Es un tipo de pago o cobranza que se hace a los proveedores internacionales, como una operación de cantidades mayores entre países, en las cuales para no hacer una transferencia automáticamente se le entrega un switch donde
automáticamente cae a la empresa. Media vez la empresa viene la mercadería. Son medios de pago que se hacen entre comercios, en los cuales, por ejemplo, hay empresas que desconfían de sus clientes o desconfían de sus proveedores. Entonces, yo le autorizo el pago siempre y cuando vea que la mercadería sí vino, por ejemplo. Entonces, es otra forma de poder transferir fondos asegurándose la operación comercial. Aquí está, las transferencias de fondos internacionales se llevan a cabo a través de SWIFT, las sociedades para comunicaciones financieras interbancarias en todo el mundo. ¿Qué dice Leslie Estrada? Los bancos, ¿cómo así? No mucho entiendo. Bueno, entonces les hablaba de los SWIFT. Pues es una operación financiera interbancaria en todo el mundo. Por ejemplo, usted tiene una relación comercial en China, Japón, en Asia, y resulta que a usted le van a mandar ciertos productos que manejan estos señores. Entonces, allá manejan unos bancos. Voy a mencionar algún banco que conocemos acá. Por ejemplo, vamos a mencionar el Banco Industrial. Allá no existe Banco Industrial, si lo quieren ver así, pero el Banco Industrial tiene ciertas entidades financieras representadas en este lugar. Entonces lo que hacen es de que por medio de este documento, que es un aval de pago, automáticamente a usted le trasladan su mercadería, viene aquí a Guatemala y usted ordena que el cliente reciba la mercadería siempre y cuando le haya hecho un traslado de fondos, y automáticamente se autoriza por medio de este documento. Entonces es una operación comercial, no es difícil, es una operación entre empresas que sirve para poder tener seguridad de las operaciones entre el proveedor y el cliente y poder trasladar a sus cuentas bancarias los fondos. Como les dije, recuérdense que Banco Industrial no hay en Asia, pero existen financieras que son representativas en cada continente, en cada país, y estas sirven para poder percibir los fondos que hacen los clientes o los proveedores en esas operaciones comerciales. O el ABA. ¿Ok? Entonces veamos. Luego continuamos con la Administración Internacional del Efectivo, que es a donde ya vamos por medio del flujo de efectivo. Dice factores de diferenciación entre Administración Internacional del Efectivo versus sistemas nacionales. Diferentes métodos de pagos. Recordemos que en la actualidad, pues, ustedes van a otro país un poquito más desarrollado que el nuestro, lógicamente todos lo tienen al alcance. Gracias a Dios nosotros en la actualidad pues ya hemos ido actualizándonos, donde desde un teléfono móvil nosotros podemos hacer pagos, transferencias, y que sin movernos de nuestro hogar. Lógicamente esto ha sido un proceso. En otros países eso ya se vivía desde antes, entonces es bien importante. Mientras que relacionándolo a nuestro sistema actual, para nosotros como algo nuevo. El efectivo se regula de apositorio nacional. Hay distintos horarios, fluctuaciones monetarias y variaciones de las tasas de interés. En este caso, ojo con ello, ustedes. Yo no sé si ustedes se enteraron del caso de una empresa que tenía la situación que había una persona que se encargaba de un banco, se encargaba de manejar las operaciones, manejaba el tema de comunicación. Esta persona jugaba con los fondos del banco. Al finalizar las 12 horas de la noche, ya transcurrió un día a otro, por decirles así. Entonces el banco paga intereses cuando ha transcurrido el día, y así se va manejando. Entonces esta persona, los fondos que tenía ciertas cuentas a las que él tenía acceso por ser especialista en informática, los trasladaba a una cuenta personal antes de las 12 horas. Y pasadas las 12 horas, un minuto, 2 minutos, por ejemplo, no es una historia, sino que es una realidad, el banco le generaba pago de intereses a esta persona por tener ese dinero en su cuenta. Entonces, de él nació, se activaron muchas alarmas en las entidades financieras,
¿Por qué? Porque había debilidad en esta parte. Entonces, va relacionado a los horarios. Porque lo que pasa es que en unos continentes ahorita es de noche, mientras que nosotros estamos por anochecer, en otro continente está amaneciendo y nosotros ya vamos a anochecer. Un ejemplo relacionado, los horarios intervienen mucho en cómo se puede administrar el efectivo en ciertos países. Entonces esto es bien importante. Distintos sistemas bancarios y procesos de verificación de comercialización. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema nacional y otros países, lógicamente a nosotros nos sacan ventaja. En muchos países de la región nos sacan ventajas en cómo poder manejar los sistemas bancarios. Pero nosotros vamos encaminados y tratando de llegar a esos puntos para poder controlar el control del efectivo de diferentes empresas. Dice que el financiero procurará mantener el dinero en un país como una moneda fuerte. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde colocarían ustedes el remanente de las ganancias de la empresa? Entonces ustedes ya ahorita están pensando, bueno, si es remanente y no es efectivo que voy a necesitar para cubrir mis obligaciones, yo lo puedo depositar a una cuenta de plazo fijo, perfecto. Pero yo le digo, mire, ¿qué le parece si la deposita a una cuenta de plazo fijo pero en dólares? Entonces, ¿por qué? Porque el dólar difícilmente se puede debilitar. Y alguien me podría decir, mire, a mí me parece mejor esta moneda. Entonces, puede ser, habría que analizar. Como financiero, lógicamente, lo que mejor le interesa a usted es cómo hacer más rentable la plata de la empresa. Entonces me dice que las cuentas de orden permiten a las empresas mantener saldos en cero. El exceso de dinero se pasa a una cuenta que debe. ¿Qué interesa? Era lo que les mencionaba. ¿Dónde yo puedo hacer que la empresa genere más plusvalía o capte más recursos por medio de la plata que tiene? Eso es lo que trata de dar a entender este tracto. Y luego vamos a ver los valores realizables. ¿Qué son los valores realizables? Va amarrado al exceso de dinero. Dice, son fondos reservados que no sean transacciones inmediatas que deben ser invertidos en valores que tienen intereses tales como letras del tesoro, certificados de depósito, certificados de eurodólares, depósito, cuentas de ahorro a la vista, cuentas de mercado monetario. Entonces, ¿qué sucede? Usted dice, mire, dice que yo analicé el dinero que tenemos en la empresa, ese dinero me sirve para poder cubrir mis obligaciones mensuales, a los proveedores que les tengo que pagar en estas fechas, logro cubrir y entonces me queda cierta cantidad. Como todos los meses hemos venido manejando esos ingresos y hemos podido cubrir, creo que ya es hora de que el dinero que sobra lo podamos depositar a una cuenta de plazo fijo, ¿verdad? Entonces alguien le puede decir, ¿cuánto le genera intereses tenerlo en una cuenta de plazo fijo? Tienes que generar el 2%, por ejemplo. Yo creería que a lo mejor lo podemos depositar en una letra del tesoro o un certificado de depósito, porque estas cuentas le generan el 5%. Entonces ya viene de qué manera el financiero va analizando cómo poder hacer más rentable esa plata. Y por eso se le llama valores realizables. ¿Por qué? Porque no es dinero, capital de trabajo, sino que sencillamente ya viene siendo las utilidades que la empresa va manejando conforme a sus actividades normales. Entonces me dice, administración de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar como una inversión, ojo con ello, la relación que tiene esta parte. Cuentas por cobrar como una inversión. ¿En qué consiste? Si el nivel de rendimiento obtenido de estas inversiones es igual o superior a la ganancia potencial de otras inversiones, se debe tomar en cuenta. Criptomonedas. Fíjate que yo más o menos he escuchado, yo más o menos he escuchado sobre el tema de criptomonedas, pero realmente ha salido mucha publicidad sobre ese tema. Yo realmente tendría que entender bien la operación, porque lo que sucede está que quien no quisiera tener criptomonedas, como dicen ahí, mire, yo tenía 100 quetzales, lo metía a criptomonedas y en menos de un año ya tengo un bien, por ejemplo. ¿Cómo operan? Yo realmente todavía no logro comprender esa parte, para ser bien franco, porque quién no va a querer tener plata sin necesidad de trabajar. Por eso es de que yo aún no entiendo mucho cómo se maneja esa operación, pero voy a investigar sobre el tema para poder tener una respuesta. El financiero en sí
que pueda invertir en criptomonedas. Para estarle yo franco, no es una operación comercial que una empresa deba asumir el riesgo. Por eso es de que en algún momento eso se ve más en personas particulares que deciden arriesgar su plata, pero una empresa no lo va a hacer. Ahora bien, cuando estamos hablando de la administración de las cuentas por cobrar, dice cuentas por cobrar como una inversión. Si el nivel de rendimiento obtenido de estas inversiones es igual a cero o superior a la ganancia potencial de otras inversiones, sí se debe tomar en cuenta. ¿Qué sucede? Fíjense pues. Por ejemplo, resulta que yo tengo ciertas cuentas por cobrar que me suman 500,000 quetzales. Yo sé que esas cuentas por cobrar yo las puedo invertir porque mi rendimiento, en este caso, yo me doy cuenta que me va a generar más utilidad. Dice, si el nivel de rendimiento obtenido de estas inversiones es igual o superior a la ganancia potencial de otras inversiones, sí se debe tomar en cuenta. Para empezar, yo les voy a decir algo. Media vez sea una cuenta por cobrar, son recursos que corresponden a la empresa. Y por ser recursos que corresponden a la empresa, automáticamente son necesarios tenerlos en el momento y en la fecha que se pactó con el cliente. Pero aquí lo que me dice es, ¿de qué manera usted tiene que darle prioridad a sus cuentas por cobrar? Cuando usted ve que la plata realmente le va a servir para generar más utilidades. Entonces, teniendo claro eso, se dice la administración de políticas de crédito. Tengo que tener ciertas políticas para mis clientes al momento de darles mercadería en crédito. Normas de crédito. Por ejemplo, miren, a usted le voy a dar el crédito y tiene 3 meses para poder pagar su deuda. Si usted no paga su deuda, automáticamente yo no le puedo dar crédito. ¿Ya? Condiciones de crédito también, que puede ser lo mismo. ¿Sí? Políticas de crédito. Al final, todas estas operaciones requieren de que usted pueda tener una relación forzada con su cliente a modo de que le pueda pagar la obligación. Porque a veces nos ocupamos con clientes de que al final no tienen plata para pagar la deuda. En la actualidad, por ejemplo, el tema de las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Si usted no paga su cuota mínima, automáticamente el banco le bloquea la tarjeta. Pero usted no quiere pagar y le da igual, automáticamente le cobra intereses. Y entonces, cuando resulta tenía uno una deuda de 2,000 quetzales y resulta que tiene y la deuda se le subió a 4,000. ¿Por qué? Porque hay cargos moratorios, hay intereses. Y entonces, esa es una política de cobro que al final la empresa lo que quiere es recuperar la plata que invirtió en la mercadería que le vendió. Voy a ver algunos mensajes que me encontraron por acá. Vamos a ver las criptomonedas. Buen día, sí, todo eso es ganar sin esfuerzo. Pero eso es ganar sin esfuerzo, solo es power. Okay. Solo es en la compra de aplicaciones. Okay. Las criptomonedas, ahora por ejemplo en Europa ya existen maestrías financieras. Ok. Bueno, ya no sigo leyendo lo que están escribiendo. Entonces, lo importante es de que las cuentas por cobrar relacionan el dinero que la empresa tiene invertido. Entonces, por eso es de que se llama, yo lo puedo relacionar. Si tengo 50,000 quetzales que tengo pendientes de clientes que me paguen, ese dinero lo puedo invertir, ¿dónde me va a generar más utilidad? ¿Tenerlo con mis clientes o tenerlo invertido? Lógicamente, tenerlo invertido. Entonces, por eso es importante tener ciertas políticas de crédito para que ese dinero que me deben mis clientes me lo puedan trasladar y yo pueda invertir. Entonces ya estaba sobre normas de crédito, condiciones de crédito, políticas de crédito. Todo va relacionado a que usted a su cliente lo va a condicionar para que le pueda pagar. Anteriormente vimos darle facilidades para que su cliente pueda acercarse y pagar. Adhiérase a una cuenta en línea, adhiérase a entidades financieras, tenga varias cuentas de diferentes bancos para que su cliente no venga y le diga, es que fíjese que no hay un banco cerca de mi casa, por eso es que no le he podido consultar. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que uno debe analizar para que el cliente pueda pagarle a uno bien. Luego, me dice gestiones de inventario. Es otra parte del activo circulante. Son categorías básicas determinados, inventario, que en este caso es el menos líquido de los activos corrientes.
por lo tanto debe brindar el rendimiento más alto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gestión del inventario, hay que recordar que esto está dentro del activo circular. Entonces es bien importante que lo tengamos nosotros controlado. ¿Por qué? Porque a más alta cantidad de inventarios, menos dinero en movimiento. Por supuesto que alguien me dirá, tiene una gran cantidad de inventario, sabe que eso lo tiene para vender, pero ¿qué pasa si yo no lo puedo vender en una necesidad que no me está siendo rentable? Entonces, por eso se llama el inventario es el menos líquido que aquí abajo me habla sobre el nivel de flujo, nivel de uso en la mano de obra, maquinaria. Puede estar en una alta cantidad de inventarios, en particular en los negocios de temporada. Entonces, cuando nosotros hablamos del nivel de producción, estamos hablando de en qué momento yo voy a poder invertir para poder, en este caso, producir. Entonces es bien importante las temporadas en las que yo tenga que producir y utilizar este recurso. Veamos qué dice estacionalidad. Elimina problemas de acumulación de inventarios. Puede resultar en una capacidad no utilizada durante los periodos de inactividad. Era lo que mencionábamos, por ejemplo, de las empresas que producen productos para librería. De fusión son, por ejemplo, a partir de abril, mayo, julio, por decirles. Pero en diciembre, esas empresas lo que están haciendo es, o mejor dicho, en noviembre, octubre, noviembre, lo que están haciendo estas empresas que produjeron, trasladar y suministrar a todas las librerías. Entonces, para la planta de producción no es temporada alta, al contrario, es temporada baja. Enero, febrero, marzo son temporadas bajas. ¿Por qué? Porque esas empresas no hacen necesario tener ese producto, porque el producto se viene a ser necesario noviembre, diciembre, enero, que son las fechas en que todos los colegios emiten sus listas de útiles y lógicamente debe haber producción en cantidad. Los almacenes de la librería deben de estar llenos de libros, de cuadernos, de hojas que son requeridos por todos los estudiantes. Entonces se vuelve estacional. Entonces cuando estamos en esa parte, entonces se elimina problemas de acumulación de inventario. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a producir para las fechas en que realmente tiene movimiento este producto. Políticas de inventario en épocas de inflación y deflación. Ojo con ello. Cuando nosotros hablamos de nuestros inventarios, también tenemos que tener cuidado, porque algunos pudieron haber dicho, mire, usted compra su materia prima a menor precio, usted tiene la capacidad de poder tener un inventario alto. Pero ¿qué sucede? El nivel de inventario puede ser determinado en un entorno de inestabilidad de los precios. ¿Sí? Por ejemplo, la inflación. ¿Qué es la inflación? Provoca la subida continua de los precios de la mayor parte de los productos. Entonces, usted dice, bueno, yo voy a vender más caro. Un momento, usted es productor. Usted va a vender más caro, pero lógicamente porque a usted su proveedor le vendió más cara la materia prima. Entonces, ¿qué pasa? Su producto no se va a vender a un buen precio, con su margen de ganancia se va a ver sacrificada. La deflación, que surge con la deflación, provoca una baja general de los precios. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque usted dice, mire, la materia prima antes me costaba 10 quetzales, ahora me cuesta 5, voy a comprar más para poder tener materia prima en cantidad para poder producir. Sí, pero usted puede tener materia prima, pero su producto no lo va a poder vender por una u otra razón. ¿Por qué? Porque en algún momento la competencia también va a ser lo mismo, o en otra parte su producto lo tiene que vender más barato. Entonces al final todo es equitativo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de inflación y deflación, porque al final es parte de las operaciones económicas o las actividades económicas de su país. Y por último, el capital de trabajo. Yo creo que en el tema del capital de trabajo lo vimos en toda la presentación, porque creo que nos enfocamos especialmente en que siempre había que tener efectivo para poder trabajar, y ese era el objetivo del activo circulante. Todo el dinero que yo pueda tener dentro de mi empresa, yo lo debo manejar bien administrado. En este caso, lo que no sea capital de trabajo lo puedo invertir, pero para la mayoría de las empresas, capital de trabajo dice que es la capacidad de una compañía para llevar a cabo sus actividades con normalidad.
vuelvo y repito, pagarle a mis proveedores, pagar planillas, tener pago de impuestos, comprar insumos, todo lo que sea necesario al corto plazo. Este puede ser calculado como los activos que sobran en relación a los pasivos a corto plazo. Bueno, creo yo que aquí me quedo ya con ustedes, de acuerdo a la presentación. Como regalo siempre, no sé cómo les quedó a ustedes en sus parciales, creo que todos están felices por lo que he visto en otros mensajes que me han enviado, pero les puedo decir de que les estoy lanzando ya las 3 preguntitas. No sé si fueron, al final no sé si ustedes le atinaron al tema cuando yo miraba que ustedes estaban preguntando sobre los cuestionarios, solo ustedes sabrán, pero yo aquí tengo las 3 preguntitas que les estoy enviando. La respuesta ustedes la tienen en el contenido de toda la presentación. Entonces damos la número 1. Son los fondos que se movilizan por medio de terminales y ordenadores sin necesidad de cheques o cámaras de compensación. ¿Qué son? Pregunta 1. Son los fondos que se movilizan por medio de terminales de ordenadores sin necesidad de cheques o cámaras de compensación. 2. ¿Cuáles consideran como razones importantes para mantener un saludable saldo de efectivo en la empresa? ¿Cuáles consideran como razones importantes para mantener un saludable saldo de efectivo en las empresas? ¿Cuáles? Número 2. ¿Cuáles consideran como razones importantes para mantener un saludable saldo de efectivo en las empresas? La 1 está muy bien. La 2. No tengo respuesta de la 2 todavía. ¿Cuáles consideran como razones importantes para mantener un saludable saldo de efectivo en la empresa? Piénsenla y ahí vamos a ir viendo. Y la número 3 es, no es más que el periodo entre el pago de un cheque y el periodo de débito del banco. ¿Qué es? Correcto, Heidi Pineda. Cargo set, transacciones ordinarias, sí está dentro de ellas, saldos de compensación para los bancos y necesidades imprevistas. ¿Ok? Y la número 3, ¿cuál es? No es más que el periodo entre el pago de un cheque y el periodo de débito de un banco. Correcto. Compensación. Así es, Leticia Hernández. Compensación. Clarita, el flotante no. Bueno, sí podríamos tomar el flotante. Compensación y flotante lo puedo tomar como correcto. Ahí estamos. Bueno, entonces creo que sí les sirvió de algo la clase. Ya no vieron ruidos que nos escucharon ustedes desde hoy, ya vieron. Entonces ahí estamos. Bueno, la próxima semana su examen, espero que les vaya muy bien. Cualquier cosita, pues ustedes me pueden consultar en lo que yo pueda, pues les puedo colaborar. Espero que les haya ido bien el día de hoy y bueno, feliz descanso, feliz sábado.